Muy bien, comenzamos. Listo, buen día con todos, colegas. Un gusto generar una revisión con respecto al tema que nos han encargado. En este caso vamos a hacer una revisión de un cuadro patológico que se presenta con muy poca incidencia y prevalencia. El absceso, en este caso, a nivel espinal en la región epidural. Como objetivos de la revisión bibliográfica vamos a tener en cuenta que una sospecha precoz nos llevará a un diagnóstico precoz. También tener en cuenta qué exámenes complementarios tenemos para confirmar o descartar la patología como tal y realizar una actualización con respecto al manejo que se está dando en la actualidad. Tener en cuenta que como tal un absceso es la colección o la concentración, en este caso, de un proceso infeccioso generalmente bacteriano que se encuentra situado entre el saco, en este caso la cavidad tecal y la médula espinal, y entre los ligamentos y las vértebras como tal. La patología como tal es un proceso inflamatorio que puede presentar, en este caso, lesión, ya sea por el proceso sistémico o inflamatorio local o sistémico, o también por el efecto de compresión que tiene a nivel local. La incidencia va en aumento. Se hablaba ya para el 2006 de aproximadamente 0.2 a 2 casos por cada 10.000 ingresos, y se hace ya una estimación en el último estudio, que es en el 2014, de que los casos pueden subir hasta 12.5 por cada 10.000 ingresos hasta el 2020. En general ocurre en casi todos los grupos de edad, pero la mayor incidencia se da entre los 50 y 70 años. Es más probable en los hombres que en las mujeres en relación de 1.2 a 1. Es una relación sutil en mayor proporción a los hombres, y en la mayor probabilidad que se presente una absceso epidural en primario con respecto al secundario. Hay que tener en cuenta que una de las características con respecto a los grupos etarios es que ahora los usuarios de drogas intravenosas generalmente son menores a 50 años. La ubicación más frecuente de acuerdo a la epidemiología es a nivel torácico, en menos proporción a nivel lumbar, menor a nivel cervical, y es muy poco la incidencia que tenemos a nivel de los pacientes niños. En este caso hay que tener en cuenta de que las compresiones a nivel cervical, a tener un espacio estructuralmente muy pequeño, la sintomatología puede ser muy florida e incluso el pronóstico puede ser muy severo, incluyendo en este caso también la probabilidad de los trastornos respiratorios por el control del músculo diafragmático. Con respecto a los tratamientos, en primera instancia, y la epidemiología no está bien definido si es que es lo mejor un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador dentro del diagnóstico precoz. Eventualmente, de acuerdo a ciertos criterios, vamos a determinar cuándo se considera un tratamiento precoz como emergente, o simplemente por el grado de compresión se puede o no se puede hacer un manejo conservador. En todo caso, en el 30% de los casos de un absceso no existe un foco como tal identificable de infección. Los patógenos que generalmente producen este proceso infeccioso, dentro de estos los más importantes son Staphylococcus aureus, también la variedad de Streptococcus, sobre todo de tipo aerobio y anaerobio, Bacillus gram negativos, ¿sí? Micobacterias y hongos, que son los que menor proporción de infección presentan en este tipo de patologías. La mortalidad en estos pacientes es alta, hablamos de un 20% de probabilidad, sobre todo cuando el diagnóstico demora más allá de las 36 horas, y la probabilidad de un daño secuelar básicamente está relacionada al 50% de los casos. Esto es una probabilidad alta de secuelas como tal, sobre todo cuando ya existe una patología o un déficit neurológico, y generalmente este se mantiene incluso después de un tratamiento adecuado. Dentro de la patología como tal, de la fisiopatología, básicamente existen dos tipos de contaminación: la contaminación indirecta o primaria, que se da por vía hematógena. Generalmente se presenta una contaminación que se encuentra a distancia, ya sea por infecciones a distancia o por infecciones locales, que sería la vía de contaminación directa o secundaria. La vía hematógena depende de que haya una infección, en este caso distal, puede ser a nivel de vías respiratorias, puede ser de oído, etcétera, ¿no? Por vía hematógena se diseminan y pueden llegar, en este caso, a través de los plexos a la zona peridural o epidural.
La vía de contaminación directa puede ser por continuidad, donde las bacterias como tal generan el paso en la zona local y puede generar una infección, pues como habíamos mencionado, secundaria o directa. También a través de procedimientos locales que pueden generar diseminación o infección local que genere la infección a nivel del espacio peridural, epidural, que incluso puede generar fístulas o lesiones al espacio intradural. Generalmente se habla de que el mecanismo de lesión como tal se debe a una compresión directa del absceso sobre, en este caso, el cordón medular o la médula espinal como tal, las raíces nerviosas, pero también se asocian al proceso sistémico o el proceso inflamatorio local que va a producir, en este caso, proceso inflamatorio importante con trombosis, tromboflebitis, puede generar el proceso también de compresión, isquemia local y liberación de toxinas que van a generar, en este caso, la sintomatología del paciente. Feldenser es uno de los estudios que se realizan, es uno de los los primeros estudios que se están realizando, aunque la patología como tal está descrito hace más de 200 años, en el que menciona que el déficit secundario es básicamente la sintomatología secundaria a la compresión de la lesión en la zona medular. Sin embargo, también se apoya a una teoría dinámica en la cual no solo la compresión, sino la infección local como tal va a generar una cascada de acontecimientos que terminarán también una inflamación de los vasos locales, una disminución del flujo sanguíneo, una liberación de toxinas y la fisiopatología, en este caso, culminará con la lesión o el daño local y sistémico. En todo caso, ¿cuál es la sintomatología directa, la liberación directa de la patología como tal? Todavía no es bien conocida, sobre todo cómo produce el déficit neurológico. Los factores que predisponen, son varios los factores predisponentes, sin embargo, en general los factores se resumen en un factor inmune que se presenta alterado, generalmente asociado a patologías crónicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, las enfermedades renales, las enfermedades hematológicas asociados a tumores, ¿sí? En este caso la obesidad mórbida, que es un IMC por encima del 40, hábitos como el alcoholismo, el tabaquismo o en este caso también asociado al virus de la inmunodeficiencia humana. Tener en cuenta que el diagnóstico de absceso espinal se encuentra asociado a discitis o a osteomielitis en el 80% de los casos. Mencionamos también que los pacientes que usan drogas pues generalmente son menores de 50 años y eso también es un factor predisponente. Tener en cuenta también que la población hoy por hoy, la probabilidad de vida es mucho más alta que hace 20 años, hace 50 años, hace 100 años. Eso también predispone a este tipo de patologías. Usualmente los pacientes que desarrollan abscesos tienen más de una comorbilidad. Los factores locales, hoy por hoy la tasa de intervenciones quirúrgicas que se están realizando es mayor. Se considera también entre el 10 y 30% de los casos de la formación de los abscesos y otros factores locales que incluyen justamente la inoculación directa del patógeno dentro del espacio epidural, ya sea con inyecciones paraespinales, epidurales, infiltraciones, punciones, en este caso diagnósticos para técnicas, por ejemplo, la punción guiada por tomografías o la colocación de catéter para el control del dolor, como factores de inoculación directa. Hay dos tipos, en este caso, de absceso epidural. El primario, como habíamos mencionado, con diseminación, en este caso, indirecta por vía hematógena desde otras partes del cuerpo, y el secundario con inoculación directa sobre el espacio. Se habla de un estudio, en este caso, que se realizó con 36 pacientes a 4 años que fueron intervenidos quirúrgicamente, en el cual se encontró, contrario a lo que dice la literatura en general, que el absceso primario se encontró en el 44%, a diferencia de lo que se menciona, y en abscesos secundarios se encontraron en el 56% en los pacientes sometidos a intervenciones selectivas. Con respecto al diagnóstico, en sí, la tríada clásica como tal tiene una alta sensibilidad, hablamos del 80%, que involucra básicamente el dolor en la región de la espalda asociado a un déficit neurológico y también se corrobora con imágenes sobre todo la resonancia nuclear magnética. Como habíamos mencionado, ya está descrita esta patología desde aproximadamente 250 años, en 1761, se describe un varón de 40 años con dorsalgia y parálisis de las extremidades inferiores. Repetimos que el dolor, en este caso la tríada clásica, se asocia a fiebre, un dolor de espalda y un déficit neurológico.
Si a eso le asociamos ya los factores de riesgo y marcadores séricos, la sensibilidad aumenta. El gold estándar dentro del diagnóstico de la patología con una sensibilidad y especificidad alta es la resonancia nuclear magnética, que tiene contraste con gadolinio. Con respecto a la sintomatología como tal, los déficits neurológicos pueden ser muy variados, desde procesos de paresias, parestesias, hasta debilidad, alteraciones de los reflejos en general, o hasta llegar a un síndrome de cola de caballo en el peor de los casos, con trastornos, en este caso, de la función vesical o intestinal. La triada clásica, en general, clásicamente como tal, se presenta hasta en el 8% de los casos. No es una presentación como tal, pero una vez que se presenta, casi siempre se asocia, como habíamos mencionado, un dolor de espalda, la fiebre y los déficits neurológicos. Tener en cuenta que los pacientes que usan las drogas intravenosas usualmente no se presentan en primera instancia con un cuadro febril. En sí, cuando hacemos una revisión, un examen físico, la compresión local, sobre todo de las apófisis espinosas o la percusión como tal de las apófisis que se encuentran perilesionales a la zona del absceso como tal, pueden generar dolor por irradiación. De la misma manera, las maniobras de estiramiento, las que se utilicen como tal, pueden generar, en este caso, al estirar o al generar un aumento de la presión intratecal, generar un dolor con irradiación. Como habíamos mencionado, en casos más severos ya pueden haber otras patologías asociadas, como la retención urinaria, los trastornos intestinales, o pueden llegar en este caso ya a debilidad o parálisis. Si hablamos según el tiempo de evolución, la descripción que se hace ya en el 2018-2019, se habla de un tiempo de 15 días. A partir de los 15 días en adelante, antes se considera un cuadro agudo que generalmente tiene una sintomatología bastante florida, mientras que los pacientes que tienen más allá de los 15 días se habla de un proceso de absceso crónico en la cual la sintomatología es mucho más sutil, con síntomas leves y de larga evolución, que en este caso se encuentran asociados ya a otras patologías como la osteomielitis vertebral y cuyo tratamiento es mucho más prolongado. Ya en 1948 se hace un estudio de esta patología y se discrimina de acuerdo a la progresión de signos y síntomas una escala, en este caso unas etapas, las etapas de Hausner. En base a la progresión de los síntomas, dividen en fases. La primera fase con síntomas inespecíficos, que van desde dolor, fiebre y malestar general. Ya para la segunda fase hablamos de déficits neurológicos con radiculopatías o parestesias. En la tercera fase es más progresivo el déficit neurológico, ya donde se asocia la parte motora y con probable disfunción intestinal y vesical. Y en la cuarta fase, que es una fase ya de mal pronóstico, se asocia parálisis, que como habíamos mencionado, se puede presentar entre 30 y 50% de los casos con una secuela neurológica y sobre todo el 30% de los casos asociado a parálisis. Tiempo promedio de aparición de los síntomas desde la sintomatología inicial, se habla de desde el dolor hasta que se genere una radiculopatía, 3 a 4 días. Desde que se genera la radiculopatía hasta que se genera paresias, que generalmente se presentan con debilidad, de 4 a 5 días, que hasta el momento tienen alta probabilidad de ser reversibles, sobre todo asociado a procedimientos invasivos o quirúrgicos de drenaje. Y una vez que se presenta ya la parálisis, que es después de las paresias, un día aproximadamente, pues el pronóstico es bajo, el pronóstico es malo. Los tiempos específicos pueden ser muy variables. Esto es un aproximado de cómo se pueden presentar la sintomatología en tiempo promedio. La evolución rápida desde el dolor a catástrofe neurológica obliga a considerar el diagnóstico precoz y diferencial en estos pacientes. Un paciente que tenga dolor de espalda nuevo, sí, asociado a fiebre y asociado a algún trastorno o déficit neurológico, debe ser considerado dentro del diagnóstico para realizar un diagnóstico precoz y por ende mejorar el pronóstico del paciente. La presencia, en este caso, un estudio que realiza Davis en el 2011 en 1019 pacientes, hace referencia con respecto a que siempre o en todos los casos que tuvo él, en este caso el absceso epidural, todos los pacientes tenían un factor de riesgo. El factor de riesgo más importante que él encontró en su patología era diabetes mellitus y en segunda instancia encontró también al uso de drogas. Al uso de drogas y también asociado a procedimientos espinales por infección o inoculación directa. Respecto al laboratorio,
laboratorio. El laboratorio generalmente debe ser completo. Contamos en primera instancia en la mayoría de los laboratorios con hemograma completo y marcadores séricos. En sí, BSG o PCR son marcadores que utilizamos con mucha frecuencia y que tienen utilidad respecto a esto. Hablamos de que el diagnóstico aumenta su sensibilidad hasta el 80% de los casos cuando completamos con estos exámenes. Tener en cuenta también que un paciente que no tiene un foco en específico debe ser pan cultivado para determinar que haya focos de diseminación, en este caso indirecta. Hablamos por hematógeno. En los casos agudos, en el 80% de los casos puede estar contaminado, puede estar alterado. Tener en cuenta que en los casos crónicos no puede haber una elevación importante ni marcadores importantes con respecto al proceso infeccioso. Tener en cuenta que en fase aguda generalmente se elevan los neutrófilos, mientras que en fase crónica pueden elevarse los linfocitos también. Otros marcadores que nos ayudan a generar, en este caso, escalas o scores de riesgo pueden ser asociados a la procalcitonina o la interleuquina de tipo 6. Tener en cuenta de que la sensibilidad de la velocidad de eritrosedimentación, sobre todo cuando sus valores son 3 o 4 veces por encima de lo normal, tiene hasta el 90% aproximadamente de sensibilidad. El PCR nos ayuda más bien para un seguimiento del paciente entre la tercera y la cuarta semana porque tiene la mayor probabilidad de variación con respecto a los días en menor proporción que la BSG, que se altera más bien en un periodo más prolongado, entonces no nos permite un seguimiento con respecto al proceso del tratamiento. De acuerdo a los cultivos que se deben realizar en general, cuando se aspira a un proceso, un absceso directo y se realiza el drenaje, existe una 90% de probabilidad de aislar el germen como tal. En el hemocultivo tenemos hasta un 60% de los casos de probabilidad de aislar el germen. En el líquido cefalorraquídeo es un 19%. Sin embargo, la punción lumbar no genera, en este caso, una variación estadística significativa, por cuanto se considera de poca utilidad y en pacientes con absceso puede generar probabilidad de contaminación y diseminación. Entonces, de preferencia no se considera dentro del uso para el diagnóstico. Como habíamos mencionado, el patógeno más frecuente es Staphylococcus aureus. Tener en cuenta de que hoy por hoy la tendencia más bien es que se genere ya la resistencia y nos encontremos con un aureus meticilino resistente que requiera cada vez tratamientos de mayor espectro. Usualmente cuando se realiza una revisión vamos a encontrar pus y en exudado en cuadros agudos, mientras que en los cuadros crónicos vamos a encontrar tejido granular. Con respecto al diagnóstico, dentro de las técnicas de imagen para el diagnóstico, la resonancia con gadolinio es el gold estándar. Sin embargo, también tenemos, en el caso de que no tengamos, tendremos a mano la tomografía, en este caso con mielogramas, que nos permitirá ver también los espacios como tal. La tomografía simple es muy complejo que permita ver en este caso el absceso como tal. Tener en cuenta que hay dos espacios que se pueden abrir una vez que se produce la invasión, sobre todo cuando se produce un aumento de la presión intratecal entre el espacio epidural y el espacio del hueso. Entonces, en general, el espacio posterior y lateral contiene grasa y las arterias penetrantes y un extenso plexo venoso, que generalmente permite el crecimiento en la zona. Por ende, suelen ser menos frecuentes, la presencia del absceso en la parte posterior. Es que en la parte anterior de la dura madre está adherida a la superficie posterior del cuerpo vertebral mediante los ligamentos. Formas agudas usualmente son posteriores y las formas crónicas usualmente suelen ser anteriores. Con respecto a la imagen, tenemos la imagen, en este caso, tenemos una resonancia nuclear magnética en el corte ED, podemos ver, es una imagen en T1 donde se ve una imagen hipointensa con respecto a los cuerpos vertebrales, también comprometen el disco intervertebral y hacia atrás generan cierta compresión. Ya en la imagen en F es una imagen en T2, en este caso con supresión grasa, donde se puede ver ya un edema a nivel de las vértebras como tal, y también genera una compresión hacia el ligamento longitudinal anterior y posterior, y se ve también que se genera un flemón hacia la parte posterior que genera un absceso epidural anterior. Otro tipo de clasificaciones que se habían revisado anteriormente es con respecto al estrechamiento o no del canal medular. Se habla de que un estrechamiento mayor al 50% ya va a generar déficit neurológico, según Tung y colaboradores. Y Cara también menciona que una compresión mayor al 50% aumenta hasta en 11 veces la probabilidad de un resultado no satisfactorio con déficit neurológico en los pacientes como tal. Ya en
En este trabajo que es realizado en el 2018, no se habían descrito anteriormente cuál podría ser una clasificación para determinar los grados de compresión que existen a nivel de la médula por un proceso infeccioso. Entonces, se hace una revisión con respecto y relacionando, en este caso, una clasificación que se realiza para metástasis espinales realizado por Bilski y colaboradores en el 2010, en el cual utilizan cortes axiales de una resonancia nuclear magnética contrastada y donde se toma en cuenta que el mayor grado de compresión es el que va a generar la clasificación y si es que existen un mayor número de segmentos que se encuentran tomados, se va a tener en cuenta únicamente el mayor. Es importante tener en cuenta que esta clasificación no se va más abajo de la primera vértebra lumbar, por ende sirve para diagnóstico de patologías de absceso peridural, cervical, torácica. En el grado 1 vamos a tener una imagen donde se ve un absceso peridural que genera pinzamiento de la epidural, pero que no existe un compromiso del saco tecal. Este es un grado 1 de Bilski que, insistimos, fue desarrollado para metástasis, en este caso espinales, pero que se utiliza también, que se puede utilizar o validar para abscesos epidurales. En el grado 2 existe una deformidad del saco dural, pero no existe compresión del cordón medular. En el tipo 3 sí existe contacto con el cordón, pero no existe compresión del mismo. En el grado 4 existe ya un grado de compresión del cordón, sin embargo el líquido cefalorraquídeo todavía se encuentra visible. Y en el grado 5 la compresión es severa y el líquido cefalorraquídeo como tal ya no es visible. Estos son los grados de Bilski para definir cuál es el grado de compresión. Importante que el autor de esta revisión, doctor Akash, menciona que el tratamiento como tal a mayor compresión no se asocia con mayor riesgo de fracaso del tratamiento quirúrgico. Él menciona que en los grados 5 se recomienda como tal ya la descompresión quirúrgica. Sin embargo, ha visto que en algunos casos los grados 5 que no fueron operados también han tenido un pronóstico adecuado con un tratamiento únicamente conservador. Como él había mencionado, 18 pacientes con grado 5 y 23 pacientes con grado 4 que no fueron intervenidos tuvieron una evolución favorable del cuadro. Sin embargo, él recomienda que en los tipo 5 la descompresión sea lo que se realice como parte del tratamiento. Habíamos mencionado los estudios microbiológicos, los hemocultivos, que son positivos hasta en el 40-60% de los casos, y el seguimiento con PCR para ver cómo va o definir cómo va el manejo del paciente como tal. Importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de esta patología. Dentro del diagnóstico precoz, pues es lo que nos mejora el pronóstico como tal, ya sea con otros síntomas que pueden generar déficits neurológicos como estenosis de canal, infecciones locales, infecciones en la zona paraespinal o cuadros asociados con patologías degenerativas en sí. Importante también tener en cuenta que los abscesos intracraneales en un 20-30% de los casos pueden estar asociados también con abscesos epidurales y por ahí es importante también determinar que pueden estar asociados dentro de sus síntomas también a náuseas, vómitos y fotofobia y también asociado a otras patologías como parálisis de los nervios craneales o déficit neurológicos focales con motoneurona superior usualmente. Dentro del tratamiento, hoy por hoy se habla de un manejo, en este caso, en combinaciones. Usualmente, uno de los dos manejos como tal de por sí solo no tiene buen pronóstico. Entonces, lo primero que se hace es un manejo interdisciplinario o multidisciplinario para determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente, definiendo la personalidad de la infección de cada patología como tal. Se recomienda a especialistas de procesos infecciosos, médicos, radiólogos, en este caso cirujanos de columna y los infectólogos como tal. Habíamos mencionado cuáles son los factores de riesgo asociados con una terapia médica fallida. ¿Sí? En este caso, ya cuando existen pacientes mayores de 65 años que tengan ya un déficit neurológico, que se encuentren asociados a un patógeno de alta resistencia, que tengan factores de riesgo per se ya determinados anteriormente, un factor de PCR por encima de 8 valores no normales y hemocultivos positivos y un valor de biometría con leucocitos por encima de los 12.500. Esto determina ya un alto riesgo de una terapia conservadora que vaya al fracaso. Se debe tener en cuenta la probabilidad de una descompresión quirúrgica.
Como habíamos mencionado ya en estudios, en 127 pacientes químico-laboradores, generalmente con manejo conservador, tuvieron un fallo en 54 de 127 pacientes y determina que el déficit neurológico se asocia hasta 15 veces más con la probabilidad de fracaso en la terapia médica. En 1.843 pacientes que realizó Sofía y colaboradores determinan que el manejo conservador falla hasta un 48% de los casos y mencionan que el mejor pronóstico se asocia con una intervención quirúrgica precoz. Tener en cuenta que el tamaño y la ubicación del absceso, según el autor de Sofía y colaboradores, no modifica la probabilidad de falla del manejo conservador. Con respecto a la decisión del manejo conservador, habíamos mencionado que tiene que cumplir ciertos requisitos. Dentro de estos también asociarles la inestabilidad, en los casos en los que no se debe realizar, es que existe ausencia de inestabilidad mecánica de la columna vertebral, ausencia de focalidad neurológica, ausencia de altos factores de riesgo o que el paciente tenga muy alto riesgo de resolución quirúrgica. Importante tener en cuenta de que los resultados con manejo conservador siguen siendo poco satisfactorios y la mortalidad es alta únicamente con el manejo conservador. Importante tener en cuenta de que asociado al manejo conservador hablamos también del uso de fármacos antibióticos. Entonces, en este caso, el manejo inicial hasta tener en cuenta cuál es el patógeno aislado debe ser con un manejo de acuerdo a la parte empírica. Tener en cuenta que la probabilidad más alta de infección, como habíamos mencionado, es en base a estafilococos, estreptococos y bacilos gram negativos. Entonces, iniciaríamos justamente con una pauta que va dirigida en contra de estos patógenos que son los más frecuentes de manera empírica. En este caso, las recomendaciones son para gram positivos, vancomicina, que es uno de los glucopéptidos más utilizados, la cefalosporina de tercera o cuarta generación, y asociamos también fármacos contra los anaerobios, como las lincosamidas, casoclindamicina o también el uso del metronidazol. Con respecto al tiempo de uso del fármaco como tal, no hay actualmente una guía que define el tiempo específico. Sin embargo, las recomendaciones que se dan es en caso de abscesos de 4 a 6 semanas aproximadamente, y en caso de infección ósea, pues se puede extender por lo menos hasta las 12 semanas un tratamiento antibiótico. Como habíamos mencionado, podemos basarnos en los marcadores serológicos inflamatorios y también en las imágenes para determinar cuál es el progreso del tratamiento. ¿Cuándo se considera la intervención quirúrgica como tal? Cuando existe un déficit neurológico inicial o este es progresivo en tiempos cortos. La descompresión como tal es el gold estándar con respecto al tratamiento en estas circunstancias. Y básicamente va dirigida a disminución del efecto de compresión, retirando la masa, el pus que se encuentra como tal, generando un drenaje quirúrgico y también una terapia con los antibióticos que puede ser, aparte de sistémicos, únicamente una limpieza local. A veces están comprometidos también las raíces nerviosas, por lo que puede ser necesario ciertos tipos de actividades como la descompresión de las raíces como tal. En este caso, en 27 casos analizados por Cushed, el 82% de los casos que fueron operados antes de las 36 horas tienen una mejoría con respecto a las escalas funcionales neurológicas, en comparación con el 30% de los pacientes que fueron intervenidos después de las 36 horas. Curry y colaboradores en 48 pacientes analizados mencionaban que el 48% de los casos no tenían déficits neurológicos cuando fueron manejados únicamente con terapia antibiótica. Y el 52% empeoraron y el 13% mejoraron. Entonces, en este caso, se recomienda una terapia, en este caso quirúrgica temprana, para asociar a mejores resultados y un mejor pronóstico. Chao también hace referencia con respecto a lo mismo, antes de las 36 horas, la extensión del absceso es inferior al 50% y los pacientes menores de 60 años como consideración para tener en cuenta en la cirugía como tal. En cuadros de abscesos extendidos también se puede utilizar una aspiración o drenaje mediante aguja guiada por tomografía, sobre todo cuando el paciente no tiene signos de compresión severas o un déficit neurológico que sea severo. Entonces, es una de las características que nos permitiría utilizar únicamente técnicas percutáneas. La intervención quirúrgica como tal va dirigida al drenaje, en este caso del absceso. Se puede utilizar mediante técnicas como hemilaminectomía en uno o más niveles, o si es que es amplio y se requiere una mayor visualización, hasta la minectomía. Sin embargo, también se puede hacer con técnicas de mínima invasión, de acuerdo a las características del absceso.
hemos mencionado que el objetivo como tal es el drenaje y evitar el efecto compresivo de la patología como tal a nivel local. Infecciones más extensas pueden requerir ya, si es que existiría, en este caso, inestabilidad a nivel de la columna vertebral, fusiones o instrumentación para proporcionar la estabilización del cuadro de la patología. Como habíamos mencionado, cuando tenemos este tipo de características, vamos a definir únicamente un manejo no quirúrgico como factores de riesgo controlado, un canal espinal amplio, cuando no existe inestabilidad a nivel de la columna vertebral, no hay un déficit o focalización neurológica, tenemos una respuesta clínica de imagen adecuada, o cuando ya existe una lesión estable, en este caso un pronóstico malo del paciente, sobre todo cuando va más allá de una parálisis del tercer día. Caricari hace un estudio de 104 pacientes que también apoyan el manejo conservador. De estos pacientes, el 64% permanecieron estables y un 11% presentaron mejorías. Tener en cuenta que los pacientes que tienen abscesos ventrales tienen mayor probabilidad, según este estudio, de tener un éxito en el manejo conservador con respecto a los que tienen un absceso dorsal. Uno de los estudios últimos que se habían mencionado, que incluyen la clasificación de Bilski, es ACASH. Entonces, ellos hacen una revisión amplia de 339 pacientes que presentan ciertos resultados que concuerdan con en este caso, con la bibliografía internacional. Hay que tener en cuenta que, con respecto a los datos demográficos, hablan de un promedio o una media de edad de 50 años, más importante en el género masculino. La comorbilidad asociada más importante fue diabetes mellitus. Los hábitos sociales más frecuentemente encontrados fueron el tabaquismo y el consumo de drogas por vía intravenosa. Dentro de los datos de laboratorio, habíamos hablado que en el hemograma los leucocitos se encuentran elevados. BCG y PCR, en este caso PCR, se encuentra por encima de los 8 veces el valor normal. Y ellos hablan ya de que los niveles vertebrales afectados en general tienen una media de 4 niveles afectados. La tríada presente, y sobre todo con dolor de espalda como síntoma más importante, el déficit neurológico en la que se presenta es sobre todo en este caso un déficit motor, eventualmente con mínima proporción en déficits sensoriales, con incontinencia y retención urinaria y también retención fecal como presentación de déficit neurológico. Con respecto a los grados de Bilski, en este estudio se encuentra que la mayoría de presentaciones de compresión está en el grado 5, es decir, existe ya una compresión del cordón sin que se visualice el líquido cefalorraquídeo, y en menor proporción los grados 3. La localización, habíamos mencionado que en mayor proporción se encuentran en la zona torácica y en menor proporción en la zona cervical. En este caso, la columna torácica con el 43%, ventral en el 52% y eventualmente dorsal circunferencial. En el menor de los casos, los abscesos no fueron continuos con mínimo porcentaje. El hallazgo del patógeno más frecuente era Staphylococcus aureus, con un 39%, y las patologías asociadas habíamos mencionado, la espondilodicitis, el absceso del psoas, absceso paraespinal, e incluyendo también procesos respiratorios. Esto en el estudio realizado por Akash. En el tratamiento, 290 pacientes, en este caso 62%, fueron intervenidos quirúrgicamente y 130 pacientes fueron intervenidos de forma conservadora. De estos 130 pacientes, el 19% fallaron en el tratamiento. Con respecto al seguimiento a los 90 días del alta, 17% de los pacientes fallecieron. De este 17%, el 55% murieron como pacientes dentro del área de hospitalización. Y con respecto a 89 pacientes que tuvieron un año de seguimiento, el 26% como tal mantenían un déficit motor. Entonces, en este caso, el mismo Akash menciona que dentro del estudio que realizó, no encuentra una asociación entre el grado de compresión de 1 a 5 y la mortalidad dentro de los 90 días. Entonces, con respecto al pronóstico, tener en cuenta de que un diagnóstico precoz mejora como tal el pronóstico, sobre todo neurológico. Diagnóstico o retraso en el diagnóstico, eso quiere decir varias citas al médico antes de un diagnóstico como tal, va a generar como consecuencia un déficit neurológico permanente. Usualmente el 5% de los pacientes pueden generar mortalidad por causas asociadas al proceso inflamatorio o relacionadas con el mismo. Y el 22% de los casos van a generar ya una parálisis que en este caso serían irreversibles.
La probabilidad de recuperación es multifactorial y puede estar asociado a la edad del paciente, a las comorbilidades que éste tiene, a un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz y también a las características del patógeno, si es un patógeno agresivo o no. En este caso vamos a hacer una revisión de unas imágenes que pudimos encontrar en la literatura. Se trata de un varón de 88 años de edad que presenta un cuadro de dolor dorsal de un mes de evolución asociado a fiebre. Podemos ver en las imágenes A una radiografía frontal, en la imagen B una radiografía lateral de la región lumbar. En todo caso, se puede ver en los cortes, en la imagen entre T2 y L1, en la esclerosis, sobre todo en la zona, los bordes anterior de las vértebras mencionadas, con una disminución del espacio intervertebral. Sin embargo, la proyección como tal es una proyección que se encuentra focalizada entre L3 y L4 y usualmente el pinzamiento entre estas vértebras puede formar parte como tal de acuerdo al tipo de proyección que se haga. Aquí ya podemos ver en la imagen C una resonancia nuclear magnética simple en T2 y en la tipo D una imagen por resonancia magnética, en este caso con saturación grasa, en T2. Y se puede ver justamente en C que existe hiperintensidad a nivel de T2, con el espacio disminuido, y con saturación grasa, que es la imagen tipo D, podemos corroborar también la hiperintensidad en T2, imagen con saturación grasa, que genera también un flemón hacia la zona posterior, en este caso en la zona anterior del espacio epidural. Podemos corroborar también aquí, en la misma zona como habíamos mencionado, en la parte posterior de la vértebra y en la parte anterior del espacio peridural, se puede ver un acúmulo de un absceso como tal. Tiene características típicas. Es hipointenso en T1, que es la imagen E, y es hiperintenso en T2, que es la imagen F, sobre todo cuando existe saturación grasa, permite ver pues, un edema o una contaminación a nivel de las vértebras. Tener en cuenta que se encuentra asociado en un 80% de los casos a osteomielitis o espondilodicitis. Podemos ver también aquí que se encuentra un absceso en la región dorsal, en el corte A, una imagen de resonancia nuclear en T2, en el corte B, una imagen de resonancia sagital también ponderado ya en T1. En la imagen C podemos ver ya con contraste, en T1 también saturación grasa. Podemos ver que existe un efecto masa, en este caso el absceso es posterior y compromete varios niveles en la región de la columna torácica. Ya en los cortes axiales vamos a determinar que existe una compresión en la zona posterior que genera una compresión hacia el cordón, pero que permite ver cierta pauta de líquido cefalorraquídeo. Hablaríamos del tipo 4 de Birsky. En este caso, la paciente fue sometida a una intervención quirúrgica emergente, cistos de drenaje. Es otro caso de una paciente de 28 años con dorsalgia, 10 días de evolución asociada a una paraplegia de cuadro agudo. Fue intervenido quirúrgicamente, se hizo una laminectomía descompresiva y tuvo una paraparesia residual, motivo por el que tuvo que utilizar órtesis de apoyo mientras se genera la recuperación del cuadro. En este caso es un cuadro de una complicación como tal, en una paciente de 82 años de edad, que tiene ya no solo una infección peridural, sino también tiene una invasión intradural. Se puede ver que compromete las zonas más altas del espacio, zona torácica proximal, torácica media, incluso tóraco lumbar. Podemos ver que se hizo una durotomía para la extracción del absceso intradural también. Se puede ver las imágenes. Aquí también podemos ver que no solo invaden la zona epidural, el absceso como tal, sino que por continuidad puede ingresar hacia la zona de las facetas articulares y generar una infección local, en este caso paraespinal. Vemos cómo en la tomografía se ven zonas líticas en la zona del proceso infeccioso. Este es un cuadro de una infección epidural, pero generada por tuberculosis. Aquí podemos ver que aparte de que existan las lisis en los cuerpos vertebrales, también se forma un flebón en la parte entre el ligamento longitudinal anterior y la zona peridural. Esta es una de las características importantes de los abscesos epidurales generados por bacilo de tuberculosis, y también genera una invasión hacia la zona anterior de las vértebras, en el espacio paravertebral anterior, característico también de las infecciones por bacilo de Koch, tuberculosis, micobacterium.
Entonces, dentro de lo que hemos conversado, un poquito extenso con respecto a la revisión, lo más importante es tener en cuenta que tenemos que tener una sospecha clínica con respecto al diagnóstico. Como habíamos mencionado, un paciente con dolor, una dorsalgia o un dolor de espalda, de nuevo, asociado a fiebre y asociado, en este caso, a déficit neurológico, puede llevar a un diagnóstico precoz de un absceso peridural. Esto permitirá generar exámenes adecuados de laboratorio y de imagen que permiten tener justamente o corroborar el diagnóstico y tener un manejo adecuado con respecto al tema. Habíamos mencionado que en la mayoría de los casos, sobre todo en el tipo 1, el tipo 2 o hasta el tipo 3 de Bilski, la recomendación básicamente es manejo conservador. Sin embargo, si es que existe ya un déficit neurológico que tiene tendencia a progresar, sobre todo antes de las 36 horas, la recomendación como gold estándar sigue siendo, en este caso, la descompresión por vía quirúrgica. La técnica que se utiliza dependerá de la experticia del cirujano como tal y de las características del absceso. Como tal, generalmente el abordaje suele ser de vía posterior. Pueden utilizarse métodos abiertos o métodos percutáneos o de mínima invasión. El pronóstico del paciente, como habíamos mencionado, la mortalidad puede ser de hasta el 20% y los déficits neurológicos seculares hasta el 50%, y todo va relacionado con un diagnóstico y un tratamiento precoz de la patología. Aquí les presento lo que es la institución donde estamos laborando. Esto es Quito, San Francisco de Quito, y donde podemos ver el Hospital del Seguro Social, el Hospital General del Sur de Quito, y la imagen del Panecillo de Quito es uno de los miradores, zonas turísticas más importantes de nuestra ciudad. Bueno, muy bien, Ronaldo. Pero no verlos aburridos. No, muy completa la actualización. Más que un ateneo bibliográfico, fue una puesta al día y está muy bien. Fue muy completo, muy claro. Creo, si no me equivoco, que si Julio Álvarez levantó la mano. Julio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, gracias. Qué pena, me quería disculpar porque llegué tarde, pero tenía una preguntita también. O dos, Vamos. tengo dos. Si Bueno, puedo preguntar. empezá por una. Bueno, ¿qué tan frecuente es esta patología? Porque yo solamente he visto dos en la práctica, y yo soy residente de tercer año, estoy terminando el tercer año. He visto solo dos, y lo único que he visto es patrón como la fiebre, que parecen una lumbalgia, pero tienen fiebre y llegan porque el dolor es muy intenso. Pero veo que pone, bueno, toda esa bibliografía y ese soporte, esos estudios tienen bastante población. Entonces, ¿qué tan frecuente es esta patología? O sea, no sé, la prevalencia, diría yo. Mi pregunta es como la prevalencia, ¿qué datos tenía él ahí? Porque, como digo, llegué tarde, entonces no pude ver más, sino hasta donde ingresé de este problema de los accesos epidurales. Esa es la primera. Si me deja, hago la otra. Bueno, la incidencia de lo que habíamos mencionado hacia 1990 había aproximadamente de 0.2 a 2 personas por cada 10.000 pacientes, por cada 10.000 casos, como tal, 10.000 patologías de columna. Pero la proyección hacia el 2020 era de 12 por cada 10.000. Entonces, en sí, por ejemplo, nosotros hemos visto en la institución desde el 2011 hasta la fecha, dos casos, uno de patología cervical y otro de patología dorsal. No hemos tenido más casos. Sí, los casos son mínimos, son pocos. Y la mayoría de bibliografía que presentamos, pues lo que hacen son revisiones. Los casos que más tienen con respecto a estudios prospectivos hablan de 16 o 20 casos de estudios. Entonces, la mayoría que realizan son metaanálisis, pero son de revisiones como tal, no son prospectivos. Gracias. Por favor, continúen discutiendo, que estoy
resolviendo un tema. Hola Enrique, hola Alfredo, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Quería Hola preguntar sobre el Pedro, hola Sí. Godoy, ¿cómo te va? Hola, Quique. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Muy bien. Yo Bien. quería decir algo, estoy con paciente y no quería desaprovechar para comentarle que a lo contrario de lo que estaba diciendo acá el amigo, es que son pocos los casos. No sé por qué, pero en esta última cuarentena, de estos últimos 2, 3 meses, realmente vi como 10 pacientes con esta patología. Yo no sé si es porque estamos mucho tiempo sin hacer otro tipo de patología que nos dedicamos antes y nos dedicamos a ver los pacientes que nos traen por interconsulta, pero tengo alrededor de estos 60 días 10 casos y muy variados, ¿no? No solamente gente grande, adulta o con patología de base, sino lo que me llama la atención son personas jóvenes sin patología de base. Y por lo general, eh, es muy difícil encontrar en estos pacientes la causa de entrada de la infección. Y también lo que nos pasó es que descubrimos o hicimos el diagnóstico de tuberculosis a nivel de la columna y estamos en una zona endémica, así que siempre es importante tenerlo en cuenta para hacer los diagnósticos diferenciales. Justamente anoche tuve un caso y que lo estaba por presentar en el grupo, así que supongo que después lo podemos charlar al caso. Genial, buenísimo. Me había quedado una cosa, Romel. No sé si me estás escuchando. Sí, No sé si se claro. escucha, perdón. Sí, le escucho claro, doctor. Que viendo y considerando lo que hiciste la charla y más o menos sabemos de Bilski, que es la clasificación torácica específicamente, quería ver si el trabajo se va a hacer sobre eso, porque no entraría en las lumbares o alguna infección de absceso cervical, como hablaste. Entonces, digo que el punto de corte será solo torácico o cómo lo están planeando con Pedro. En este caso, la clasificación sí incluye Porque si no, cervicotorácico. Sí incluye cervicotorácico, lo que no incluye es todo claro, lo que va del 1 hacia abajo. las lumbares. Entonces, Claro. exacto, exacto. Y la lumbar A eso, son en frecuencia la segunda zona de ubicación. Entonces, por eso me llamaba la atención, más con el caso que presentaste, que vi la imagen, que era 12-1. Si bien es una charnela, cuando es 12-1, ese es el problema, no se toma como dorsales. Y entonces se toma como lumbar porque casi siempre tomamos del disco hacia arriba, ¿viste? S1 hacia arriba y L5 hacia 1. Entonces, a segmento sería un tema eso de la clasificación, ¿no? Porque sabemos que tenemos que es el segundo lugar en la columna para las infecciones. así es, por el momento, dentro de la literatura no tenemos ninguna otra clasificación. Por el momento no hemos encontrado, esperamos ver si es que existe alguna otra que nos ayude a definir justamente la zona toracolumbar y lumbar. Sin embargo, por el momento el estudio como tal es básicamente descriptivo de acuerdo a una revisión de casos, para ver si logramos hacer una revisión amplia, de forma retrospectiva, pero también en base a la ayuda de los colegas que tengan esta práctica, poder hacer un prospectivo de acuerdo a una matriz que tenemos. En la matriz se incluye la edad, el género, el índice de masa corporal, también se incluye el patógeno que se encuentra asociado, cómo estaba la escala de Frankel durante el diagnóstico y durante la evolución del paciente como tal. Entonces, son varias variables que queremos nosotros dar como seguimiento para ver cómo es la respuesta al tratamiento, que es básicamente una incógnita que todavía no se determina en los estudios que se han realizado. Se debe hacer la descompresión cuando hay ya una patología de déficit neurológico, pero la idea es tener un criterio para evitar que se llegue a eso. Entonces, todavía no existe una clasificación que nos permita a nosotros prevenir justamente de acuerdo a una situación objetiva que se llegue a eso. Ahora, sí, la de Bilski es básicamente cervical y torácica. No tenemos para el lumbar, que como usted bien menciona, es la segunda en probabilidad después de la torácica. Importante, el doctor Enrique, ¿no? ¿Cómo está, doctor? En buena hora, si es que usted tiene 10 casos, Hola, ¿qué tal? mucho gusto. En buena hora, si es que usted ha tenido
10 casos es excelente con respecto al estudio que estamos realizando o que vamos a realizar, porque es bastantísimo tener 10 casos. Se le mencionaba, la incidencia, la prevalencia es bastante baja. Y 10 casos, sobre todo en pacientes pediátricos, que la literatura describe son en menos del 3% de la presentación de los casos, pues sería ideal. Bueno, mira, Rommel, yo creo que voy a estar enganchado como para poder hacer y colaborar con ustedes el trabajo, no hay ningún problema. Y todos los pacientes de los cuales estuve hablando son todos pacientes adultos, no hay ningún paciente menor de 15 años. Y por suerte tenemos la posibilidad de juntar las imágenes y los datos que estaban hablando que van a estar incorporados al trabajo científico, así que sería cuestión de ponernos de acuerdo y si tenemos una grilla o algún tipo de guía como para ir sumando los datos, te lo voy a pedir que lo envíe o lo socialices aquí para poder sumarme también a este trabajo, me parece muy interesante. Claro, excelente, doctor. Muchas gracias. En realidad, lo que hacemos extensivo es hacia todos los médicos que en su práctica en algún momento tengan esta patología. Lo que estamos nosotros solicitando son los cortes axiales, sagitales y coronales en la zona del absceso, si es que es posible, mediante resonancia nuclear contrastada. Pero lógicamente la simple, también, aunque menos sensible, también tiene su utilidad. Y sobre todo la validación de las comorbilidades y del patógeno y la ubicación del absceso. Entonces, en base a eso estamos haciendo las variables para recopilación de datos y eventualmente presentar como un prospectivo asociado a un descriptivo. Genial. Yo sinceramente, la clasificación de la que estabas hablando, de Bisdal, creo que dijiste, no la tengo registrada, no la conozco, así que lo voy a investigar como para poder hablar de lo mismo. Bilski es una clasificación que se utilizó para metástasis vertebrales en la región espinal. Entonces, lo que hace este autor es utilizar los grados de compresión para determinar, según la compresión de la médula, la misma clasificación. Pero en sí, una clasificación para absceso espinal como tal, al momento no hay. Ah, entiendo. Perfecto. Entonces, se toma como parámetro para poder clasificar. Y el mismo autor menciona que pese a este tipo de clasificación, esta clasificación como tal no le ayudó al autor a poder definir cuándo intervenir y cuándo no. Lo que él recomienda es ya en los grados más severos que en los grados 5 hacer la descompresión. Pero, asimismo, a ciertos pacientes que no realizó la descompresión, tenía un grado 5 de compresión, tuvieron un pronóstico adecuado solo con manejo conservador. Entonces, él mismo menciona de que el estudio de él no es estadísticamente significativo con respecto a eso. Bueno, justamente te quería preguntar eso porque Bisky, con nosotros que somos un poco más agresivos, somos de una escuela mucho más agresiva, como dijiste ahí, no llegamos ni a 3 de Bisky. Porque en 2, claro, que eso vas a encontrar y va a estar bueno en tu trabajo de en Bisky tipo 2, ya nosotros ya la estamos operando, no damos tiempo, y si bien aclaraste ahí las primeras 36 horas, sí, es lo ideal. Así que seguro que va a haber diferencia con ese trabajo, y bueno, va a ser algo hermoso para presentar, claro. Sí, es un trabajo muy bonito y no hay mucha literatura. Ya hemos hecho una revisión, muchísima bibliografía, y es muy poco lo que se encuentra con respecto a prospectivos. Es muy poco. Hola, Alfredo. No tienes activado el micrófono. Bien. Yo quería comentar un par de cositas. Bueno, la primera, felicitar a Rommel, una charla muy buena, excelente. Me parece que reunió todos los conceptos de actualidad. Yo tuve la oportunidad también hace unos días, si recuerdan, de hacer una revisión similar. Pero bueno, pues quería comentar de pronto unas cosas teniendo en cuenta que yo ya había revisado también unos artículos. Lo primero, cuando estaban hablando de la incidencia de la patología, sí es una patología que relativamente comparando el grosso de la población
tiene una baja incidencia. Sin embargo, como lo dice el doctor Enrique, que tuvo 10 casos, es algo que ha venido en aumento, ¿sí? Y creo que la respuesta a esta pregunta de por qué ha estado un aumento básicamente es porque la población cada vez es más añosa, cada vez han mejorado los métodos diagnósticos y de tratamiento, permiten identificar pacientes con mayor cantidad de riesgos, hay un mejor control, digamos, de la diabetes hoy en día y hay una innovación también en los medios imagenológicos que permiten hacer diagnósticos más precoces. Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales ha aumentado la incidencia de la patología. Lo otro es que esta triada clásica de fiebre, dolor lumbar, déficit neurológico, como lo comentó Rommel en una diapositiva, solamente es como del 8 al 10%. Realmente no podemos esperar a que los pacientes tengan déficit neurológico para ir a intervenirlos, ¿no? Y creo que ese es el error más frecuente en el que cae todo el cuerpo médico, ¿cierto? Es esperar a que exista esta triada, porque los artículos de hoy en día lo que nos están mostrando es que el manejo debe ser más agresivo y que la sospecha clínica debe existir desde que el paciente tenga fiebre y dolor lumbar, ¿sí? O sea, tiene fiebre y dolor lumbar, obviamente es un paciente que no tiene una infección urinaria, que no tiene otra cosa, pero un paciente que tengamos con fiebre y dolor lumbar, no esperar a que tenga un déficit neurológico y ya de 36 horas para pensar en descomprimirlo, en intervenirlo. Creo que esa sospecha clínica es la clave para el tratamiento. Y por último, decirle a Rommel, yo encontré un trabajo bastante interesante donde los autores describen la albúmina como un factor predictor de mortalidad a los 30 de los 90 días. Los pacientes que tenían una albúmina mayor de 2.6 tenían un índice alto de mortalidad y esto ayudaba al clínico a tomar una decisión quirúrgica o no. Es decir, cuando los pacientes no solamente tenían un déficit neurológico ya avanzado, sino, por ejemplo, un paciente con una patología neoplásica, muchas horas de evolución, inmunosuprimido, un mal estatus nutricional. En estos casos, ellos ya no recomiendan un manejo quirúrgico, sino intentar el conservador. Entonces, no sé Bien. si dentro de ese trabajo sería interesante tomar la albúmina. Ricardo, Sí, perdón. doctor. Acepto lo que dices, pero nunca debemos dejar en manos o en decisión del clínico la decisión quirúrgica o no quirúrgica. La Ah, no, decisión, me refiero a todos los médicos. O sea, es como la, la expresión, la decisión nosotros, quirúrgica es nuestra. sí, claro. Ah, ¿No? no, de acuerdo. Clínico Para, es una forma de mencionar a todos los médicos, incluyendo cirujanos. cuando el clínico siempre va a querer operar a pesar que el paciente no esté en condiciones, porque busca culpables. Julio, levantaste la mano. Sí, Doc, era la segunda pregunta. Porque sí, lo que pasa es que cuando los casos que yo vi, el infectólogo pedía que se drenaran los accesos y los traumatólogos de columna de acá decían que la zona era muy difícil para llegar y que el riesgo de que se diseminara la infección era grande. Entonces mi pregunta es, o sea, técnicamente es es muy probable que se rompa el acceso y se disemine esa infección, o eso depende de la experiencia del cirujano, o qué factores hay que tener en cuenta para eso. O sea, como para pensar en el riesgo que puede tener el procedimiento quirúrgico. Mira, la experiencia o lo que vemos al intervenir estos cuadros, más en aquel paciente que ya tiene antecedentes infecciosos con tratamiento antibiótico, es que nunca encontramos un absceso, una colección purulenta franca, ¿no? Nosotros que en los últimos años empezamos a ser más agresivos con el tratamiento quirúrgico de estos abscesos, la gran mayoría de las veces no se consigue una colección líquida. Y por eso era lo que antes no operábamos a los pacientes.
porque nunca encontramos pus. Pero la toilette, la liberación, ayuda mucho a la evolución de algunos pacientes. Y bueno, también es la forma de, si tiene alguna chance de recuperar algo de lo perdido, que lo haga, ¿verdad? Pero bueno, es una discusión. Yo creo que en los últimos años estamos cambiando el abordaje de estas patologías desde el punto de vista del cirujano de columna. Seguramente cuando tú llegues, ya la discusión va a haber cambiado bastante. Pero bueno, seguramente Alfredo no me va a dejar mentir, pero hace 10 años estos pacientes no lo operábamos, por más que venga clínico, infectólogo, director del hospital, el presidente y el papa. Era una pelea constante, en realidad. Era una pelea constante que te decían, opérelo, no lo voy a operar, opérelo, no lo voy a operar. Hoy, como la pelea era también, está bien, tiene una infección, está en zona de cifosis, voy a hacer una amplia liberación, voy a estabilizar, le tengo que poner material, y no cómo va a poner material a una infección. Bueno, hoy creo que las dos partes hemos cedido bastante porque conocemos más el tema, y porque hay bibliografía que está soportando la necesidad real de liberaciones de toilette. Recién, Pedro, hablábamos recién con Romel y los chicos que si traspolamos a Binsky en esto, y él dice que 4 o 5 se opera, yo le decía que por lo menos ahora nosotros somos mucho más agresivos. No sé si llegamos a 2, 3, Bueno, con suerte. Así que, y otra de las cosas que decíamos, cómo era el trabajo si traspolábamos a lumbares, porque esto es cérvico-dorsal. Entonces, había una disyuntiva, así que el trabajo va a estar bueno y va a ser bueno, para controversia. ya lo venimos hablando. Hoy era una apuesta al día para los que no estaban muy al tanto del tema o que tienen algún absceso nada más cada tanto. El aporte que dice Ricardo de la albúmina es para tener en cuenta, porque tenemos que ver también el pronóstico del paciente con absceso operado y no operado y cuál es la evolución de ese paciente. Sabemos que son patologías de una alta tasa de mortalidad. Pero bueno, la idea era, sabemos que son más frecuentes cérvico-torácico y torácico, pero yo creo que hay que incluir a todos los abscesos epidurales, cervicales, cervicotorácicos, torácicos, toracolumbares y lumbares. Y veremos si esta clasificación, que son de tumores, se puede o no traspolar tan fácilmente como proponen los autores. Esto no fue invento de Romel, ni fue invento mío, sino que están proponiendo usar esta clasificación. Así como se está proponiendo el CINS, que es un score para metástasis vertebrales, y evaluar la estabilidad, la están proponiendo para usar en osteomielitis vertebrales. Y que me parece que va a ser más efectiva que en metástasis. Porque la osteomielitis habitualmente es una única vértebra, y encontrar una metástasis única no es tan fácil. Pero bueno, quizás evaluemos y veamos que la clasificación esta no se puede traspolar de una compresión tumoral a una compresión infecciosa. O quizás que es otra la demanda o es otra la indicación para algo lumbar, donde el conducto es más amplio, donde no hay médula y hay raíces, y quizás tengan quizás soporten más compresión para dar el déficit o el cuadro clínico neurológico. Pero bueno, no encontré nada sobre eso, Alfredo.
Y el único intento de clasificación es es llevar de compresiones tumorales a compresiones infecciosas. Usémosla, evaluémosla, y bueno, y hacemos nuestra experiencia. Luego, Después puede quedar una clasificación UP, ¿por qué no? ¿por qué no? Luego, algo que hablamos con Romel, debemos conocer la cantidad de pacientes que vamos a tener, para ver si podemos hacer una reproductividad de la clasificación. Pues nosotros lo que vamos a pedir a cada uno que aporte casos es el dato y la imagen. Y lo que vamos a clasificarlo somos nosotros. Ahí Quique Sí. te ofrece 10 casos que estuvo en este tiempo, así que sería muy buena caso. Quique Casco Núñez. Sí, señor. Estuvo en este tiempo, dijo que parece que los encontró a todos. Será muy bien aceptado, claro que sí. Por eso yo vengo diciendo, lo estamos armando con Romel. Cuando lo tengamos, hago lo mismo que hacemos siempre. Cuando lo tengamos, lo presentamos. Lo que pedía el doctor era hacer llegar la matriz, doctor Bazán. Me Sí. pedía la matriz de validación. Aguarda, vuelvo a lo mismo. El momento más importante de todo trabajo científico es la planificación y el soporte bibliográfico actual. Si eso lo repartimos entre 20, no terminamos más. Eso es resorte de los investigadores principales. En este caso, vos y yo. Una vez que nosotros terminemos de discutir, bien profundo, ¿qué dice la bibliografía? Ahí vamos a decir, bueno, vamos a hacer este trabajo con este soporte bibliográfico y esta matriz de datos que vamos a analizar. El resto participa o no participa, punto. Luego alguien quizás pueda decir, ¿y a mí no te parece agregar tal o cual cosa? Y vos dirás, no, porque la bibliografía no es contundente en eso. Cuanto más datos ponemos, más chance de que falten datos, y más chance de que el análisis sea más confuso. Nosotros realmente tenemos que colocar cosas que estén bien soportadas por la bibliografía. En esto que no hay mucho. Y es bien limitada la bibliografía. Bueno. Bueno, guardalo, Julio, y cuando empecemos a la recolección de datos, lo sumamos. Luis siempre está invitado a participar. Así que, y habitualmente transfiere la participación en un residente. Así que habla con Luis y seguramente serás tú el responsable, el nexo con nosotros. Sí, yo lo tengo porque Perdón, disculpe, qué pena. Hable. No, yo lo tengo listo porque yo lo preparé para un Ateneo, entonces está completo, tiene todos los datos que usted pide y toda la progresión del caso. Bueno, perfecto. Y un día podés presentarlo, un jueves de Ateneo. No el jueves que viene porque está suspendido por la participación en la sociedad peruana, pero el próximo podés presentarlo así. También vemos qué pasa y tratamos de hacer una idea de qué pasa con esta clasificación con la parte lumbar. Bueno, muy bien. ¿Algo más? El trabajo va a ser solo abscesos no instrumentados. No. Aclaramos. ¿Sí o no? Indistinto. Claro. A ver. Ok. Vamos a tener abscesos no operados y tratados en forma farmacológica y tratados en forma quirúrgica, con liberación o con liberación y estabilización. Luego trataremos de ver, de acuerdo a la clasificación, qué imagen y qué paciente por el cuadro clínico y los valores laboratorios
pueden ingresar al no quirúrgico y qué pacientes deben ingresar al quirúrgico. Y quizás ahí tengamos algún paciente que por la imagen ingresaba al no quirúrgico y fue operado y a ver qué diferencia de evolución tiene. Porque quizás un grado 1 o 2, que es para no operar, por lo que dijo Romel, quizás lo operamos y andan mejor que no operándolo. Y quizás un 4, que es para operar sí o sí, no lo operás y anda mejor. No sé. Eso lo dirá el trabajo. Y podemos ver cuándo es necesario o no la colocación de instrumental y la evolución de esa colocación del implante. Pero bueno, le agradezco la participación y nos vemos el martes. Nos quedamos con Alfredo a discutir una cosilla. Chau, suerte.